Es un momento difícil para Roma. Cuenta Suetonio, un historiador romano, que entre el año 37 al 41 después de Cristo, el imperio sufre una crisis extrema generada por la mala administración de Calígula, quien junto con los ricos del momento cargan en el pueblo de diversos impuestos y altos intereses. Hoy la humanidad sufre una crisis que podríamos considerar en algunos casos extrema. Corrupción, diversos impuestos, intereses muy altos a los préstamos, junto con gran desempleo, entre otras cosas. No obstante, es aquí donde surge Santiago con la palabra para darnos esperanza, para que ni siquiera la crisis más extrema nos hunda o nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y quiero que juntos leamos la palabra para que veamos qué nos dice en su carta en el capítulo 5, versículo 13 al versículo 20. Dice la Biblia de las Américas de la siguiente forma: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre de Jesús, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La comunidad de Santiago vive una crisis extrema, pero en medio de cualquier situación surge la palabra de Dios que nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz aún en las crisis o situaciones más extremas. La comunidad a la cual Santiago le escribe es una comunidad que viene atravesando diversas situaciones. Y entre estas situaciones que viene atravesando la comunidad de Santiago, en el capítulo 5, versículo 1, es que su salario por aquellos que son más acaudalados no les están siendo pagados. Hay injusticia, les están oprimiendo y no tienen quien los defienda. Pero también dice la palabra que esa oración, que ese clamor de ellos ya llegó hasta los oídos de Dios, y me hace recordar cuando el pueblo judío era sometido por Egipto durante muchos años y esa oración había llegado hasta los oídos del Señor. La oración de nuestro país, bajo las circunstancias que estamos viviendo, situaciones difíciles, circunstancias extremas generadas por la injusticia y por el hombre mismo, que afectan a otros y que están clamando al Señor, esas oraciones han sido escuchadas por el Señor, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Así que número 1, reconcíliate con Dios aún bajo la crisis más extrema. Es importante que este pueblo que venía sufriendo restaurara su relación con Dios. Relación que se había roto a causa de las injusticias. Era un pueblo que estaba sufriendo. Pero frente a ese sufrimiento, Santiago les dice que si sufren, que oren. Y eso mismo nos dice hoy a nosotros, como ciudadanos en esta época. ¿Sufre alguno? ¿Hay opresión? ¿Hay injusticia? Hay cosas frente a las que no nos podemos defender, porque el pobre está indefenso. Sin embargo, Santiago nos dice que oremos. ¿Qué crisis puedes estar viviendo? Económica, en la casa, laboral. Ora delante del Señor. Pero también en esta reflexión a relacionarnos con Dios, dice que si estamos alegres, que si estamos felices, que si estamos contentos, cantemos alabanza, que nos relacionemos con Dios. Probablemente algunos
de los que están viviendo esa situación de opresión no se han dejado llevar, no se han dejado atropellar emocionalmente, y tienen la esperanza y la confianza y están alegres porque saben que la justicia de Dios en algún momento llegará. A esos que no se han dejado derribar, el Señor les dice que canten alabanzas al Señor. Pero también dice que si alguno está enfermo, que ore y que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por ese que está enfermo. Y dice que la oración de fe no dice sanará, sino que dice salvará. Hay unos que están enfermos físicamente, pero hay otros que están enfermos emocionalmente y espiritualmente. Porque estas crisis, sobre todo cuando alguien nos hace algo, nos lleva a llenarnos de resentimiento. Y hay un país que vive una amargura de muchísimos años, pero a esas personas, a nosotros, el Señor nos dice que descansemos en Él, que confiemos en Él, que creamos lo que Él nos dice, que oremos por el que está enfermo físicamente, pero también que oremos por el que está enfermo espiritualmente. Por lo cual nos dice, número 2, reconcíliate con el prójimo, sé justo. Y dice que nos confesemos unos a otros. Hay una población de hermanos que está siendo injusta. Pero dice que confesemos nuestros pecados para que nos reconciliemos los unos a los otros. Y creo que es la invitación que Dios le hace hoy al mundo, que Dios le hace hoy a nuestra nación, que nos reconciliemos los unos con los otros. Ya no podemos seguir desangrándonos, acabándonos, insultándonos los unos a los otros. Es importante reconciliarnos, pero es importante que el que ha afectado reconozca que se ha equivocado y que ha llegado la hora del cambio, que ha llegado la hora de la reconciliación. Y entonces, ahí sí, oremos para que seamos sanados los unos a los otros. Porque número 3, si somos justos, eso es ser justos. Si somos justos, entonces recurramos en oración a Dios, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Y dice la palabra del Señor que Elías era un hombre como nosotros. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y versículo 43 o 42 al 45, cuenta la historia de Elías. Había una situación extrema de idolatría, una situación donde había escasez también de alimentos. Pero dice la palabra del Señor que Elías oró y por 3 años y 6 meses no llovió. Porque Elías y tú y yo somos justificados, no por nuestras obras, pero sí tenemos que ser conforme al Señor. Dice la palabra de Dios que durante esos 3 años y 6 meses no llovió. Pero luego dice que Elías volvió y oró, y la lluvia descendió y la tierra dio su fruto. ¿Sabes por qué? Porque la oración del justo es poderosa y es eficaz, y Dios respondió a esa oración de una comunidad que presentaba una crisis severa. Un modelo de esa oración del hombre justo es Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 31 al 46, Jesús está a pocos momentos para ser llevado a la cruz. Jesús ora porque la situación es extrema y es complicada. Y fue una oración tan fuerte que dice la palabra de Dios que de su frente salía sudor como gotas de sangre. Y Jesús oró para poder redimirte a ti y a mí, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Jesús ora para poder continuar la misión que se le ha asignado en un momento de crisis, en un momento de querer renunciar, en un momento de decir esto es muy pesado. Señor, cambia la forma en que debo salvar a la humanidad. Existe otra posibilidad y no hay ninguna otra posibilidad. Y la oración del justo fue respondida. Pero tú y yo somos justos delante del Señor. Si somos justos delante del Señor, nuestra oración es eficaz y poderosa
frente a cualquier crisis. Y hoy quiero invitarte que cualquiera que sea la situación extrema, difícil que estés viviendo, que juntos oremos delante del Señor, ante Él, porque la oración del justo es eficaz y poderosa aún ante la crisis más extrema. Permíteme orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y por tu bondad. Te doy gracias por tu palabra, que frente a la situación que vive el país, de impuestos, de intereses, de desempleo, de enfermedad y de injusticia, frente a la cual no nos podemos defender, hay un ser que es todopoderoso, que es el Dios de los cielos, que es el Dios del universo, que es el Dios todopoderoso, que si nosotros clamamos y somos justos y no reaccionamos de la misma forma, con la misma violencia, con la misma injusticia, sino que buscamos la reconciliación, esa oración de ese que ha sido justificado por Jesús, que ha sido justificado por Dios, esa oración será respondida y Dios sanará la tierra, restaurará aquello que te ha afectado. Esa crisis no podrá sobre tu vida, porque la oración del justo es más poderosa y es más eficaz, por más severa, por más extrema que sea la situación que estés viviendo. Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.